Bien, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Me podrían confirmar, por favor? Sí, se escucha. Ya, vamos a seguir resolviendo ejercicios. Ya, hoy vamos a hacer un ejercicio de diferencial exacta, por ahí les pregunto en su examen, un ejercicio de este tipo. Ya, el ingeniero lo hace por el método, hay un método, no me acuerdo cómo se llama, pero lo hace por el método, corto, no tienen que hacer ninguna interacción, nada, ¿sí? Bien, pero antes de eso tienen que verificar si el diferencial es exacta o no, ¿ya? A ver. Donde está la X, vamos a nombrar una variable. En este caso solamente se nombraría a la expresión nomás. A este y este de acá. A este vamos a nombrar M y este vamos a nombrar N. ¿Sí? Así. Bien. Por tanto, vamos a decir lo siguiente. Si la derivada parcial de M con respecto de Y es igual a la derivada parcial de N con respecto de X, ¿sí? Con respecto a X, decimos que el diferencial es exacta, ¿sí? Decimos que el diferencial es exacta. Por tanto, existe la función primitiva o la función original, ¿ya? La pregunta dice verificar si la diferencial es exacta. Si es, encontrar la función original, dice, ¿no? Bien, entonces lo que vamos a hacer es, fíjense que M vendría a ser todo esto acá, ¿no? Esto es M, eso es lo que vale M y esto es lo que vale N. Si la derivada parcial respecto a cada uno con respecto a la fórmula que anoté acá son iguales, entonces existe función original. Entonces decimos, derivada parcial de M con respecto a Y, ¿cuánto sería? Para que se entienda aquí un ladito voy a anotar lo siguiente. Voy a decir que M, o sea, M para mí va a ser igual a 2x sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado. En cambio, N vendría a ser igual a 2y raíz de x cuadrado más y cuadrado menos 4. Eso es lo que estamos mencionando. Entonces tengo que derivar M con respecto de y en este caso. Y fíjense la variable y donde se encuentra acá. El denominador. El denominador, ¿no? Solamente ahí se encuentra, ¿no? No se encuentra en otro lado. Ya. Sí, está bien. Solamente ahí. Entonces, por tanto, ahí voy a aplicar la fórmula que hice, la conocen, ¿no? Constante sobre variable. ¿Sí? Recordemos la fórmula sería b cuadrado k por b', ¿no? ¿Sí? En nuestro caso, como estoy derivando con respecto de y, solamente y se encuentra acá, ¿no? Acá nomás se encuentra. Esto vendría a ser la variable. Y como la derivada con respecto de y, entonces esto vendría a ser la constante. ¿Ya? Así. Entonces derivamos. Anoto la fórmula, el signo negativo de fórmula. La variable al cuadrado, ¿no? Sería raíz de x cuadrado más y cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado. Acá anoto 2x. Y derivada de esa expresión, ¿cuánto sería? Ya. Acá recordemos que la raíz está expresada así, ¿no? Esto también puedo expresarlo así, ¿no? X cuadrado como y cuadrado, expresión a la 1 medio, ¿no? Así también lo puedo anotar, ¿no? Para poder derivar. Entonces baja el exponente como 1 medio. Ahora digo, 1 medio menos 1, ¿cuánto sería? Menos 1 medio, ¿no? Y derivada con respecto de y, ¿cuánto sería? 2y.
Ya, continuemos. Bien, hasta ahí se entiende, ¿no? Lo que hicimos, estamos derivando. Entonces, acá puedo simplificar este 2. No, no se puede simplificar. Así se puede. Este 2 con este 2 acá, ¿no? Con este acá, ¿no? ¿Sí? Ese con ese simplifica. Entonces, ¿cómo va a quedar la expresión acá? Va a quedar igual negativo 2x por y, ¿no? Acá sería raíz de x cuadrado más y cuadrado, todo esto al cuadrado. Y fíjense que este de acá está como negativo, ¿no? Entonces, si vas al denominador sería x cuadrado más y cuadrado, un medio positivo, ¿no? ¿Sí? Fíjense, esto está en el numerador como negativo, pasa al denominador, sería positivo. Pero esto también lo puedo expresar así, ¿no? 2x por y, raíz de x cuadrado más y cuadrado, como raíz, ¿no? Aquí está, ¿no? Como raíz. Y lo encierro dentro en un paréntesis y sobreentiendo que esto tiene exponente 1. Fíjense que estos son semejantes, ¿no? O son iguales, entonces puedo sumar sus exponentes. Entonces esto quedaría así, ¿no? 2 más 1, 3. Entonces quedaría raíz de x cuadrado más y cuadrado, todo exponente a la 3, y menos 2x por y. Esa sería entonces la derivada parcial con respecto de y. Ahora lo mismo hago con respecto de x. Derivada de n ahora con respecto de x. N tengo que derivar con respecto de x. Y fíjense que también acá voy a aplicar constante sobre variable, ¿no? Esta sería la variable y esto sería la constante, ¿no? Y esto también vendría a ser una constante. Para el primero hacemos constante sobre variable, ¿no? Para el primero prácticamente va a ser lo mismo que hicimos hace un momento, ¿no? Lo mismo va a ser. Raíz de x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Acá anoto 2y. Y aquí anoto la derivada parcial con respecto de y, ¿no? Diré con respecto de x. Pero antes de eso, derivo el exponente. Sería un medio. Aquí quedaría x cuadrado más y cuadrado. Un medio menos 1 sería menos un medio, ¿no? Y recién aquí derivo con respecto de x. ¿Cuánto sería? Sería 2x, ¿no? Acá ya puedo simplificar este 2 con este 2, ¿no? Simplifica. Bien, ahora digo igual, ¿no? Igual. Aquí lo voy a ordenar nomás. ¿Sí? Lo ordeno. Acá quedaría menos 2 veces x por y. Y acá voy a anotarlo así. Sería x cuadrado más y cuadrado. Exponente cuadrado. Este pasa igual como positivo. Un medio positivo, ¿no? Y acá ya lo ordeno, ¿no? Menos 2 veces x por y. Lo voy a hacer directo ya, porque fíjense lo mismo que acá, ¿no? Este análisis es lo mismo que esto. 3. Ahora, pero fíjense que la derivada parcial de una constante, fíjense, menos 4. Ese sería 0. Acá no lo anoté, ¿no? Ahí si quieren hubiera anotado más 0, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, más 0 nomás sería. Por tanto, acá decimos que el diferencial, ¿cómo son? O sea, las derivadas parciales, ¿cómo son? Son iguales, ¿no? Entonces, son exactos. O sea, son iguales, ¿no? Son iguales. Por tanto, al ser igual, existe un diferencial exacto. O sea, basta que las derivadas parciales sean iguales. Si no fueran iguales, entonces no existe función primitiva o original y ahí termina el ejercicio. Pero en este caso, como existe, tenemos que encontrar el diferencial exacto. Ya, entonces, por tanto, acá decimos, por tanto,
voy a hacer lo siguiente. Acá digo integral de 2x. Acá sería raíz de x cuadrado más y cuadrado diferencial de x. Más, si quieren, antes de colocar la integral, lo que estoy haciendo es anotar la función que tengo, ¿no? ¿Sí? La función que tengo. Acá lo mismo, ¿no? Acá sería 2y raíz de x cuadrado más y cuadrado. Acá voy a anotar diferencial de y. Y un ladito también voy a hacer lo siguiente, digo menos. Acá lo voy a repartir porque hay un signo, ¿no? Reparte con este y reparte con este. ¿Ya? Por eso que estoy anotando acá 4 veces diferencial de y. ¿Sí? Eso. Y recién voy a aplicar integral. Acá digo integral, integral, integral. Entonces, esta integral, la integral de esto, ¿cuánto sería? Bien, acá lo voy a anotar la fórmula. Lo pueden pillar en su tabla integral, ¿no? Dice que la integral, acá voy a generalizar, ¿ya? Si tengo dos, acá un ratingo. Ya. Si quieren lo voy a explicar así mejor. Así lo vamos a explicar mejor. X cuadrado más y cuadrado. Si yo hago la derivada parcial de z con respecto de x, esto va a ser igual a 1 medio x cuadrado más y cuadrado. Diferencial con respecto a x va a ser 2x. Acá simplifico este con este. Entonces esto va a quedar x sobre, acá por si acaso es menos 1 medio. Entonces aquí quedaría así, ¿no? X cuadrado más y cuadrado. Entonces el diferencial acá de z va a ser igual a x raíz de x cuadrado más y cuadrado. Diferencial de x. Entonces si yo integro esto, acá nuevamente con respecto a así como está, prácticamente voy a tener la función original, ¿no? Que habíamos realizado. Va a ser z igual, va a ser igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado más una constante c. Entonces, fíjense que la integral de con respecto a x, ¿cuánto sería? Esto, ¿no? ¿Sí? Entonces acá voy a ordenar un paso más voy a hacer. S2, o si quieren directamente ahí lo puedo ordenar, ¿no? Por ejemplo, este 2 lo voy a sacar fuera del integral porque es una constante, ¿no? Lo saco el 2. Lo mismo acá, lo voy a sacar fuera del integral. Listo. Bien, 4 que hay. Ahora, fíjense que la integral de esto aquí, ¿a qué va a ser igual? Fíjense que lo hemos deducido ahí, ¿no? Todo esto de acá. Esto de acá es igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces anoto, la integral de esto sería raíz de x cuadrado más y cuadrado. Más 2 veces. Ahora, la integral de esto acá, también va a ser esa expresión. ¿Sí? Esta integral también sería igual a este. ¿Sí? Y si ustedes derivan esto con respecto de y, si hacen la derivada de z con respecto de y, al final la respuesta le va a quedar igual que esto, solamente que acá va a ser x cuadrado más y cuadrado. Acá va a ser perdón, acá va a ser y. ¿Sí? Y va a ser. Ahora, si ustedes lo integran a esto, prácticamente tendrían nuevamente la función z, ¿no? ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Ya? O sea, cuando ustedes derivan ese resultado, lo integran, sería este, ¿no? Ahorita el que nosotros tenemos como dato de ejercicio es este, ¿no?
Entonces lo integro, entonces la función sería z igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Si lo hacen con respecto a y, va a quedar de la misma forma. Entonces aquí anoto x cuadrado más y cuadrado. Y acá la integral sería 4 veces y. ¿Sí? Recuerden que la integral diferencial de y es y más una constante c de integración. Y acá coloco más una constante c de integración. ¿Ya? Entonces ahí, lo que se hace aquí es anotar las que se repiten, o sea, las que son semejantes, y el signo igual tiene que ser lo mismo, se copia una vez. Fíjense, esto se repite, ¿no? Entonces, entre estos dos, solamente copio una vez. Copio solo una vez. Si se repiten, ¿no? Si no se repiten, se copian todas. En este caso, como esto se repite ya lo mismo, voy a anotar solamente una vez, ¿no? Y recién ya aquí lo anoto el otro que no se repite, ¿no? Y esta vendría a ser la respuesta. Respuesta. Bien, ¿se entiende? No sé si era una pregunta. No, no lo sumamos los mismos términos. No, no se suman. Por eso el método consiste en eso, ¿no? Si se repiten dos igualitos, como en este caso, solamente se copia una vez. Pero si no se repite ninguno, se copian todos acá. Por eso que copié acá, 4y lo copié, ¿no? La c lo copié. Pero estos no los sumé, ¿no? Solamente copié uno de ellos, ¿no? Porque se repiten. Es decir, son semejantes, ¿no? ¿Sí? Así. En eso consiste el método. Este método tiene un nombre, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero tiene un nombrecito, ¿sí? En eso consiste el método. Integrar todos y las que se repiten se copia una vez y las que no se repiten, o sea, no son semejantes, se copian todas, ¿ya? Y al final siempre se coloca una constante c de integración, ¿ya? Porque cuando ustedes derivaron la función, tal vez aquí, por ejemplo, había un más 6, digamos, ¿no? Entonces al derivar eso se hizo 0, pero al volver a integrar no sabían qué número era, ¿no? Entonces, para poder decir que era cualquier número, se le coloca una constante c, ¿ya? Que representa cualquier número natural que ustedes quieran, ¿sí? Listo. Eso sería con respecto a lo que es función primitiva. Bien, esta es una pregunta de examen de un parcial, así que tómenlo en cuenta, ¿no? Por ahí les pregunto esto. Bien, vamos a hacer ahora este acá. Dice, hallar las dimensiones de un depósito semicilíndrico, cuya superficie es igual a 2 metros cuadrados, de tal manera que su volumen sea máximo. Ya, primeramente acá tenemos que identificar la figura, ¿no? Dice un semicilindro. Semicilindro. Entonces, si dibujo acá un cilindro, ahí está, ¿no? Pero como dice semicilindro, ¿no? O sea, la mitad, ¿no? Semicilindro. Entonces estamos hablando así, ¿no? Entonces lo que tenemos que considerar solamente es un pedacito, ¿no? Este y este de acá. Bien, entonces tenemos que considerar la superficie, o también se le llama área, del semicilindro. Ahora, les pregunto acá, ¿hay cuánto es el área de este acá? Esta área tenemos que identificar cuánto vale, y esta área también, o sea, de esa figura, ¿no? Por ejemplo, si fuera entero sería una circunferencia, ¿no? Pero como es la mitad, sería la mitad de una circunferencia, ¿no? Entonces ahí vamos anotando la superficie o el área del semicilindro. Va a ser, recordemos que la circunferencia es pi por radio al cuadrado, ¿no? Pero solamente estamos considerando la mitad en la parte superior, más, nuevamente, pi por radio al cuadrado, la mitad en la parte inferior, ¿no? Este sería el área en la parte superior, y este sería el área en la parte inferior.
y más, ahora nos falta este de acá. Cuando da vuelta, se le considera como 2pi radio. Y esto va a tener una cierta altura, h. Ahora, la vuelta completa sería 2pi radio, pero solamente queremos la mitad, ¿no? Acá lo voy a volver a dibujar. Fíjense que cuando tienen así, una vuelta completa, esto se llama 2pi radio. Pero solo, como yo quiero la mitad nomás, entonces sería la mitad, ¿no? Sería pi radio. Pero acá les explico un poquito, esto acá está muy alargado. Así más o menos sería. Fíjense que esto si cierra, ¿no? Si cierra, entonces sería 2pi radio. Y esto sería la altura. Y fíjense que eso sería el área, ¿no? Lo que encierra prácticamente el cilindro, ¿no? Entonces ahí voy a considerar 2pi radio por altura, pero solamente quiero la mitad, ¿sí? La mitad. ¿Sí? Haciendo la respectiva simplificación, si suman esto directamente va a dar pi por radio al cuadrado, o sea, 1/2 de pi radio al cuadrado más 1/2 de pi radio al cuadrado sería pi radio al cuadrado. Acá simplifican 2 con 2, 2 con 2, entonces ahí ¿cómo quedaría? Más pi por radio por altura. Entonces, este sería el área de un semicilindro. ¿Bien? Ese sería entonces el área de un semicilindro. Área de un semicilindro. Ahora dice, encontrar las dimensiones de manera que su volumen sea máximo. Si la superficie es igual a 2 metros cuadrados. Ya. Primer paso, identificamos la función condición y la función principal. ¿Ya? Acá decimos la función condición. O sea, es la condición, ¿no? Nos está diciendo que la condición, que la superficie sea 2 metros cuadrados. Entonces acá digo que pi radio cuadrado más pi radio por altura tiene que ser igual a 2 metros cuadrados, ¿no? Esa es la condición, que todo sea 2 metros cuadrados. ¿Ya? Por tanto, esto de acá lo voy a igualar a 0 para aplicar el multiplicador de Lagrange. Entonces aquí multiplico por lambda y acá también multiplico por lambda, ¿no? Ahora, solamente a la función condición se le aplica el multiplicador de Lagrange. Este de acá es el que me permite a mí juntar mis funciones. Entonces acá va a quedar pi por radio por altura menos 2 igual a 0. ¿Ya? Entonces esta sería la ecuación 1, podríamos decir, ¿no? ¿Sí? Ahora, la función principal. La función principal consiste, ¿qué es lo que me pide, no? O sea, ¿cuál es el objetivo? Que el volumen sea máximo. Entonces, ¿cuál sería el volumen de un cilindro completo? Acá voy a anotar. El volumen de un cilindro completo sería pi por radio al cuadrado por altura, pero solamente quiero la mitad. Entonces, ese sería el volumen de la mitad, ¿no? Entonces aquí anoto volumen de un semicilindro. Entonces aquí la condición es que la función principal sea que el volumen sea pi por radio al cuadrado por altura dividido entre 2. Entonces acá digo la nueva función. La nueva función es lo siguiente. O sea, digo, ¿no? La nueva función va a estar en función de qué variable. Va a estar en función de radio, va a estar en función de la altura y va a estar en función del lambda. Entonces primero anoto la función principal que vendría a ser
pi por radio al cuadrado por altura, dividido entre 2. Más la función condición que vendría a ser lambda por pi por radio al cuadrado más pi radio por altura menos 2. Listo. Esta sería la función, la nueva función. A partir de aquí voy a empezar a derivar. Entonces digo, fíjense que voy a hacer 3 derivadas parciales, ¿no? Porque tengo 3 variables, el radio, la altura y lambda. Entonces digo acá, derivada de la función con respecto de radio. Derivo la nueva función. Entonces acá derivo con radio. Acá sería 2 veces pi por radio por altura, ¿no? Estoy derivando el radio, ¿no? Más, aquí sería lambda, y aquí derivo el radio. Acá sería 2 veces pi radio más pi por altura, ¿no? Derivada de radio sería 1. Esto sería 0. Ahora derivo la función, digo, derivada de la función con respecto de la altura. ¿Cuánto sería eso? ¿A qué altura? Sí, entonces directamente sería pi por radio al cuadrado sobre 2. ¿A qué altura? Sí, entonces más, esto es constante, derivo acá, 0, ¿no? Acá sería solamente pi por radio. Y por último, derivada de la función, de la nueva función con respecto a lambda. Y por tanto acá si derivo con respecto de lambda, esto sería 0, derivada de lambda sería 1, y todo lo demás es constante, ¿no? Listo. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta que tengan? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? O más o menos. Les pregunto, Sí. ¿no? ¿Ya? Ya. Bien, ahora estas derivadas parciales lo voy a igualar a 0. ¿Sí? Entonces acá digo esto igual a 0, esto igual a 0 y esto también igual a 0. Entonces al igualar a 0, acá esto como quedaría la expresión. Voy a despejar lambda por si acaso. Entonces aquí quedaría menos lambda. Ya, voy a hacer solamente uno, lo demás lo voy a anotar directo, ¿ya? ¿Sí? Porque es un simple despeje. Por ejemplo, a ver acá, de aquí. Acá sería pi por radio al cuadrado sobre 2, ¿no? Entonces, todo esto pasaría como negativo, menos lambda por pi radio, ¿no? Y de acá despejo, en este caso, lambda. Si despejo menos lambda va a ser igual a pi por radio al cuadrado sobre 2. Y pasaría a dividir, ¿no? Que sería acá, por pi por radio. Acá simplifico lo que tenga que simplificar. Por ejemplo, pi con pi simplifica, un radio con radio, ¿no? Entonces ahí quedaría radio sobre 2, ¿no? ¿Sí? Radio sobre 2. Entonces, por tanto, digo que menos lambda va a ser igual al radio sobre 2. ¿Sí? Ahora, lo mismo tendría que ser acá, pero acá lo voy a hacer directamente, que voy a decir que menos lambda va a ser igual. Esto pasaría a dividir, ¿no? Entonces aquí quedaría, acá por ejemplo, 2 con 2 puedo simplificar. Entonces quedaría pi por radio por altura. Y todo esto pasaría a dividir, ¿no? Que sería 2 veces pi radio más pi por altura. Entonces aquí digo, esto sería ecuación 1. Este sería ecuación 2. Y de acá también puedo, te voy a poner flechitas. Ya, de acá puedo anotar lo siguiente, ¿no? Pi por radio al cuadrado más pi por radio por altura igual a 2. ¿Sí? Eso. Y esto sería mi ecuación número 3. Ecuación número 3. Ahora fíjense lo que voy a hacer. Digo, acá, por tanto, digo, ¿no? Igualo
ecuación 1 y ecuación 2. Igual a ecuación 1 y ecuación 2. ¿Qué significa? Voy a decir que menos lambda es igual a menos lambda. Fíjense. Menos lambda es igual a menos lambda. ¿Sí? Menos lambda igual a menos lambda. Por una parte tengo acá que va a ser pi por radio por altura dividido entre 2 veces pi por radio más pi por altura, ¿no? Y por otro lado, el que tengo que lambda va a ser igual a R medios. ¿Ya? Ahora aquí voy a hacer voy a pasar, ¿no? Este 2 pasa a multiplicar. Entonces va a quedar 2 veces pi por radio. Y este va a quedar radio. 2 veces pi por radio más pi por h. Entonces este reparte para este y reparte para este. Entonces aquí quedaría 2 veces pi por radio por altura. Acá sería 2 veces pi radio al cuadrado. Y acá sería más pi por radio por altura, ¿no? ¿Sí? Ahora, este de acá pasa al otro lado a restar. Va a quedar 2 pi radio por altura menos pi por radio por altura. Igual a 2 veces pi por radio al cuadrado. Resta esto, directamente quedaría pi por radio por altura, ¿no? 2 veces pi por radio al cuadrado. Acá puedo simplificar. Pi con pi simplifica. Y un radio con un radio simplifica, ¿no? Por tanto, ¿a qué va a ser igual la altura? La altura va a ser igual a 2 veces el radio. Entonces esto nombro como ecuación número 4. Ya tengo ahí una relación que la altura tiene que ser 2 veces radio. ¿Ya? Ahora me faltaría encontrar cuánto vale eso, ¿no? Voy a hacerlo acá. Por tanto, digo, ¿no? Reemplazo ecuación 4 en 3. Acá, reemplazo ecuación, el último encontramos en la ecuación 3. Entonces, donde se encuentra la altura, reemplazo 2 veces radio. Por ejemplo, acá digo, pi por radio al cuadrado más pi por radio. Y en vez de anotar ahí h, voy a anotar la relación que acabo de encontrar, que sería 2 veces r, ¿no? Eso tiene que ser igual a 2. Entonces aquí quedaría pi por radio al cuadrado más 2 veces pi por radio al cuadrado igual a 2. Sumo estos, son semejantes, sí. Entonces sería 3 veces pi por radio al cuadrado igual a 2. Y de acá puedo despejar el radio, ¿no? El radio cuadrado va a ser igual a 2 dividido entre 3 pi. Aplico raíz, ¿sí? Aplico raíz. Entonces aquí quedaría r va a ser igual a raíz de 2 veces 3 veces pi. Entonces, ¿cuánto sería el radio ahí? Reemplaza, a ver, raíz de 2 sobre 3 pi. Aquí le voy a dar un valor numérico, ¿no? Y alguien lo calculó por si acaso. ¿Nadie? 0,46. Ya, 0,46, ¿no? Aquí lo voy a volver a calcular. Raíz de 2 sobre 3 pi, ¿no? 0,46, ¿no? Y si quisiera la altura, multiplico por 2, ¿no? La altura sería 0,92. Esa sería entonces la respuesta.
Bien, ¿alguna pregunta que tengas hasta ahí? ¿Se entiende?